Queridos amigos, bienvenidos a mi programa Alto Nivel con Erika Morán. Y hoy tenemos un invitado de maravilla que ustedes ya lo conocen porque ha venido varias veces a darnos varias clases. Empezamos con Picasso y mucha gente se quedó picada, como diríamos, ¿sí? Pero hoy viene, es uno de los mejores especialistas de arte en México. Es el arquitecto Fernando Vilchis. Y hoy venimos con un tema súper polémico, que es el tema de Frida Kahlo. Bienvenido a este programa. Gracias por la presentación, Erika. Siempre es un placer acompañarte aquí. No, y es un placer tenerte. Hice la tarea, me metí a bucear a Frida Kahlo y tenemos un tema sensacional. A ver, empecemos. ¿Cómo se hizo artista y cuáles fueron sus influencias? Mira, Frida padeció desde muy niña de la salud. Le dio poliomielitis y a los 6 años tuvo que estar en cama mucho tiempo. Su padre era fotógrafo. Su padre era alemán, que casó con una mestiza de origen purépecha, o sea, de origen michoacana. Sí, Michoacán. Se llamaba Matilde Calderón. Ajá. Fue su segundo matrimonio realmente. Pero él había sido contratado por Ibli Mantur, que era el secretario de Hacienda de Don Porfirio, para retratar todos los edificios fabulosos, coloniales, como para... digamos, documentar el patrimonio arquitectónico de México. Hizo grandes fotografías que están en un acervo nacional del INBA. Importantísimas fotografías que siguen siendo muy vigentes. Lo hizo por trabajo. Su suegro, el papá de Matilde, era fotógrafo. Él fue el que le enseñó, digamos, además la fotografía era de una invención muy reciente. Muy reciente me refiero que tenía escasos 30, 40 años, que se había transformado de la daguerrotipia a la fotografía. Y vino la revolución, el padre quedó muy endeudado, inclusive con estos beneficios que tuvo de trabajar para el gobierno pudo comprar la Casa Azul, donde hoy por hoy está el Museo Frida Kahlo, ahí en la calle de Londres. En Coyoacán. No. Londres en Coyoacán, claro. Londres en Coyoacán, sí. Cuando entra la revolución tuvo que hipotecar la casa, inclusive vendió todos sus muebles, pero logró darle a sus 4 hijas una vida hasta cierto punto burguesa, ¿no? Él era un hombre muy callado, muy tímido, totalmente contrario a Frida, pero de ahí, digamos que absorbió las primeras enseñanzas de arte, ¿no? Aprendió fotografía. Era ella la que era la asistente personal de su padre. En aquel tiempo revelar una fotografía, o sea, desde que tomas la fotografía hasta que la revelas era un proceso largo, era todo había que retocarlas. Frida aprendió a retocarlas. Y en estas estancias que estuvo en cama por la polio principalmente y otros problemas de salud que tenía, le robó a su padre sus pinceles, sus colores, y empezó a dibujar desde muy chica. Luego entra a la prepa, a la Escuela Nacional Preparatoria, que hoy es el Museo San Ildefonso, esta escuela maravillosa. Imagínate haber estudiado en esa prepa. Entró en el momento en que eran solamente 35 niñas, el año en que se hizo mixta la Escuela Nacional Preparatoria. Creo que ahí hay un mural de Diego Rivera. Uno. O sea, ahí fue donde Vasconcelos explosionó su proyecto muralista. Y bueno, Diego pintó varios murales ahí, pero también Rivera, Siqueiros, Orozco, Alba de la Canal, Jean Charlotte. Vale la pena la vuelta por el Museo San Ildefonso. Por el Museo San Ildefonso y caminar ese patio y ver todos estos murales maravillosos. Bueno, Frida, siendo una de las 35 alumnas de la Escuela Nacional Preparatoria, se encantó con Diego Rivera. Diego tenía charming, podríamos decir. Esa es la palabra, tenía un charming muy especial. Ella le decía panzón, que cómo era tan feo y tenía tanto éxito con las mujeres. Al final de cuentas se enamoraron perdidamente, se casaron. La familia de ella no quería a Diego, porque para empezar era ya divorciado, tenía muy mala fama de mujeriego, pero el padre después aceptó. Diego era un hombre rico, digamos, era una gran oportunidad para darle una mejor vida a su hija. Acabaron aceptando a Diego Rivera como yerno. Diego le llevaba 21 años de edad a Frida. Pero entonces, con esta relación con Diego,
aprendió realmente, digamos, la cocina de la pintura. La obra de Frida tiene, entre otras cosas, eso, una cocina muy esmerada. Estaba trabajando con el gran maestro. Rivera era el artista más famoso del mundo. De ese tiempo, en ese tiempo. En contraposición con el grupo de Montmartre, donde Rivera sí. se desarrolló en París, con Modigliani, con el propio Picasso, con Utrillo, con todo este grupo de gentes que estaba trabajando e ideando nuevas propuestas en Europa. De ahí surge el cubismo. Rivera hizo mucho cubismo, pero Rivera era un tipo de 1,90 de estatura, con un vocerrón y una personalidad muy fuerte que Picasso no tenía. La primera exposición individual del Museo de Arte Moderno de Nueva York no fue para Rivera, no fue para Picasso ni para Modigliani, fue para Diego Rivera. Entonces era un individuo ya con una fama mundial. De hecho, el matrimonio con Frida fue altamente publicado en las revistas del corazón. Frida fue, cuando empieza a pintar, y empieza a pintar realmente de manera... Ya más profesional, podríamos decir. Pues iba a decir profesional, pero realmente nunca... eventualmente sí logró vender algunas cosas. Tuvo un coleccionista que compró en una exposición 4 piezas por $200 cada pieza. Entonces su mayor influencia fue Diego Rivera. Bueno, Diego fue el que le enseñó, digamos, la cocina, cómo se imprima una tela, cómo se trabaja el óleo, cómo se mezcla con el acrílico. Ese tipo de cosas las aprendió de Diego. Pero sus influencias verdaderas, para responder la pregunta que me hiciste, son influencias que vienen desde mucho antes. Yo encuentro influencias muy directas de los naïfs, por ejemplo, del aduanero Rousseau, en todo este infantilismo con que ella pintaba. Pero ella decía, yo no soy surrealista. Cuando llegó Breton, porque ella es una genuina surrealista bretoniana, cuando Breton se topa con la pintura de Frida, quedó verdaderamente sorprendido. Logró para ella una exposición en Nueva York, fue su primera exposición, en la galería de Julian Levy. ¿Qué tal? Con quien después Frida tuvo también amoríos. Es una de las razones por las que... Es también muy especial, Frida. Pero Breton quedó sorprendido, maravillado. Fue un gran éxito esta exposición en Nueva York. ¿A qué edad tenía Frida en ese tiempo? Frida casó de 19 años con Diego. Y en el año 32, mira, ella nació en 1907. En el 32 tenía... 25 años cuando hizo su exposición, posiblemente un poco más, 28 cuando hizo la exposición en Nueva York. De ahí Breton se la llevó a París. En París no tuvo tanto éxito, pero Frida decía, yo no soy surrealista, yo más bien soy una simbolista o soy una realista social, porque yo no estoy pintando mis sueños, que era la esencia del surrealismo. Supuestamente tú pintabas todas las relaciones oníricas que tenías con tu inconsciente. Frida decía, no, yo pinto mi vida, yo pinto mi historia, yo no estoy pintando mis sueños. Sí, porque viene una historia muy grave de Frida. ¿Sí? Pues fue un sufrimiento continuo. ¿Qué te parece, Fernando, que hagamos en 3 partes esta historia? ¿Sí? Vamos ahorita a cortar y seguimos con la historia y la hacemos en 3 partes, porque son varias las preguntas y la historia es muy grande. No, y además es maravilloso lo que ha sucedido después. Sí, entonces nos vamos ahorita a un corte y vamos a seguir con la historia en el otro video. Ahorita, no se despeguen de ahí.